el milagro, mal llamado milagro, porque al final un milagro es una intervención divina. Aquí no hay ninguna intervención divina, aquí hay mucho pico y pala, ¿no? Aquí hay mucho trabajo manual. Esos invernaderos que la gente ve no se ponen solos en pie, tienen muchísimas horas de trabajo, tanto en montarlos propiamente dicho ellos, como la enorme cantidad de esfuerzo, trabajo, sufrimiento, ilusión que hay debajo de ese invernadero, ¿no? Es decir, al final en esta provincia todos tenemos una vinculación directa o indirecta con el sector. Yo lo he vivido afortunadamente del lado de mi suegro que tenía un invernadero de tomate y yo he estado dentro del invernadero echando una mano cuando he podido, ¿no? Yo era agricultor de fin de semana, pero he visto pues eso, ¿no? La ilusión que él ponía cuando incorpora el riego por goteo, cuando incorpora invernaderos de mayor altitud, cuando mete la mecanización de las ventanas, todo eso para él eran, aparte de esfuerzos económicos importantes, una ilusión brutal, ¿no? Claro. Cuando ponía esas cosas y me las enseñaba. Que esa es una parte de la explicación. Es decir, tenemos una primera fase de ese esfuerzo familiar brutal. Vamos a una segunda parte en la que el sector empieza a tomar una dimensión, empieza a tomar un vuelo importante por dos cuestiones básicas. La primera es porque somos capaces de producir un producto que genera mucho valor añadido, porque lo estamos generando fuera de temporada. Entonces los precios de esos productos son más elevados en el mercado, pero es que además somos capaces de exportarlo, ¿vale? Y aquí hay también, o sea, aquí hay una cuestión interesante, porque inicialmente no lo exportamos nosotros, venían agentes de Murcia, de Valencia, también, de todas partes, que compraban a pie de campo y exportaban. Y los agricultores de Almería se dieron cuenta de que a lo mejor ellos, uniéndose, podían llegar a los mercados de destino directamente. Entonces empiezan las primeras cooperativas. Y esa innovación organizativa pues nos lleva a que una parte importante o sea, no solo ya vendemos más caro, sino que encima una parte de la cadena de valor del producto se queda aquí. Y generamos empleo ya no solo en la propia agricultura, sino también en un sector auxiliar de la agricultura, que es la distribución, el manipulado y distribución de los productos. Fíjate que estamos ampliando el clúster de empresas a su alrededor. Pero claro, cuando tenemos una dimensión de invernaderos tan grande, pues resulta que empieza a ser rentable no traerse el plástico desde fuera, sino fabricarlo directamente aquí. Pues ahí tenemos otra unidad que se nos incorpora al clúster. Pasa igual con los envases, con la madera, con el plástico, con el cartón. Empiezan a generarse empresas que se van situando en la provincia y que van ampliando el efecto multiplicador de la agricultura. Es decir, ya no solo tenemos al agricultor que está generando un producto que coloca en los mercados. Tenemos las cooperativas, tenemos la industria, tenemos las finanzas, porque tenemos una caja rural que empieza a crecer al mismo paso. Es muy interesante. Tú ves los primeros años de balance de Caja Rural de Almería y lo pones en comparación con la producción física de la provincia y son dos líneas que van exactamente iguales. Y sube la producción, sube la actividad de la caja, baja la producción, baja la actividad de la caja. Luego ya se separan, ¿no? Sí. A partir de los 90, pero hasta los 90 es una cosa, es decir, es una relación casi de, ¿cómo se llama en biología? Bueno, me acordaré por el camino. Entonces, esa relación simbiótica pues es también muy característica de esta provincia. Entonces, tenemos esa segunda fase en la que empieza a conformarse lo que denominamos el sistema productivo local de la agricultura de Almería. Y ya no es solo la agricultura la que genera crecimiento económico, sino son todas las actividades que se producen a su alrededor. Y eso tiene un efecto multiplicador brutal y hace que la provincia deje de ser netamente exportadora de personas a ser una provincia importadora de personas. Primero, de las provincias de alrededor, lógicamente. Al principio no vienen del norte de África, vienen de Granada, vienen de Málaga, vienen de Murcia, de Valencia, de Madrid, de toda España, y se empiezan a recuperar parte de los emigrantes que nosotros habíamos enviado fuera. En los años 80 se vuelve mucha gente de la emigración anterior que habíamos tenido durante los años 50 y 60,
y tenemos esos inmigrantes que vuelven a casa con conocimiento y con capital, ¿no? Y entonces permiten que todo el sistema provincial mejore, vaya ganando en dimensión. En esos años, estoy hablando de los años 80, tenemos un fenómeno interesante, un fenómeno que empieza a modificar la estructura productiva de la provincia, porque empezamos a ver surgir el sector del mármol en la zona de Macael, en la zona central de la provincia, y a lo largo de todo el litoral empieza también a desarrollarse el turismo. El turismo a raíz de la apertura del aeropuerto de Almería, ya por el año 68, si no me equivoco. Al principio es muy poquito a poco, pero en los años 80 empieza a tomar velocidad de crucero el sector turístico, con lo cual tenemos la santísima trinidad de la economía almeriense, que es la agricultura, el turismo y el mármol, ¿no? Son esos tres jinetes, esos tres motores que han tirado de la agricultura desde los años 80 hasta el umbral del siglo XXI en el que estamos ahora. Seguimos con la agricultura, una siguiente fase que empieza a plantear un cambio ya no organizativo y ya no solo estructural, sino que empieza a involucrar innovaciones tecnológicas encadenadas una detrás de otra dentro del invernadero que generan una mayor productividad primero y luego un cambio radical a partir de finales de los años 90, que es la introducción del control biológico. Yo creo que ese es otro hito importantísimo en la agricultura de la provincia, porque digamos que cambiamos de terreno de juego. Es decir, nosotros hasta el 97-98 jugábamos en un terreno en el que digamos era agricultura tradicional, con muchísima carga química, con muchísima utilización de fitosanitarios, y de pronto nos pararon la exportación yo me acuerdo de aquella campaña, nos cortan en seco la exportación de pimiento a Alemania. Eso fue un desastre radical, pero a la campaña siguiente más del 60% de la superficie de cultivo de pimiento ya estaba en control biológico. Fue un salto brutal. Recuerdo que estuvimos en la Feria de Alemania, en Logística, y yo fui el año en el que se empezó ese control biológico. Dio la casualidad de que estuve por allí, y la gente alucinaba. Es decir, cuando tú decías, no, el problema lo tuvimos el año pasado, este año la cosa ha cambiado, porque tenemos esto, y no daban crédito, ¿no? Decían, pero ¿cómo es posible? Ahora se ve normal, pero en ese momento dirías, ¿qué estás haciendo? Combatiendo con bichos es que no es normal ni ahora. Es decir, tú piensas que pasamos de 0 a 100 en 2 décimas de segundo. Es verdad que pudimos hacerlo porque todas las piezas estaban. Claro. Pero tenían que estar las piezas. Es decir, no es casualidad que aquí hubiera gente trabajando en el control biológico, como lo había. No es casualidad que aquí hubiera ya un bagaje importante en este ámbito, porque los investigadores desde la universidad y desde la empresa privada estaban trabajando en este tema porque estaban viendo venir lo que se avecinaba, ¿no? Y cogimos ese carro, y ese carro nos permitió una buena temporada de excelentes resultados y de seguir creciendo, ¿no? Hay otra cuestión importantísima. Bueno, se me ha escapado mencionar el hito de entrar en la Comunidad Económica Europea. Eso fue en su momento pues una enorme ventaja, y sobre todo... No para todos, para nosotros fue como empresa aduanera. Sí, efectivamente. Como empresa aduanera fue un golpe, pero a nivel general fue bueno para todos. Sí, para la provincia fue brutal. Yo invito a cualquiera que busque las series de las públicas Fundación Cajamar, ahora Plataforma Tierra, plataformatierra.es, busquen el análisis de la campaña y miren el histórico de exportación, y vean el salto brutal que pegan las exportaciones de Almería a partir del año 1993. Es que es absolutamente brutal. O sea, ves una línea que iba creciendo, y de pronto pasamos de exportar el 50% de la producción a exportar cerca del 70% de la producción en 3 años. Yes. Y es que de pronto, o sea, nosotros cuando entramos en la comunidad todavía teníamos los montantes compensatorios de adhesión, que aquello para explicarlo, los precios de entrada, aquello yo recuerdo que a mí me costó, cuando yo me lo estudiaba, me costó horrores enterarme, me lo tuvieron que explicar bien, y ya lo explicaron en FEPE de manera adecuada, ya lo entendí.
Y de pronto toda esa estructura de protección que todavía tenía, era eso, era una estructura de protección, ¿no?, de mercado, sí, el periodo transitorio, que en teoría debía acabar en el 96 y de facto acabó en el 1 de enero del 93. Pues es otra barbaridad. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que en una sola campaña pasemos de un volumen de producción X a un volumen de producción 130%? Es decir, que es una barbaridad. Pues esa barbaridad también se hizo y se exportó. Todo ese aumento de producción fue directamente a los mercados exteriores. Entonces, ese es otro hito importante. Luego ya viene el del control biológico. Y a partir de ahí, pues yo creo que hemos tenido, hubo ahí una especie de meseta a partir de finales de los años 90 y principios de 2000, en los que la producción no crecía, la superficie tampoco crecía, muy poquito, muy despacito, y el sector, digamos, que perdió pulso, ¿no? Perdió parte de ese dinamismo que había sido una de sus características. No ¿Por qué paraba. crees que fue? Pues yo creo que fue... ¿Una teoría? Pues por muchas razones, ¿no? Pero hay una importantísima, y es que viene a coincidir con el boom del ladrillo. Entonces nos encontramos con que hay un sector que es capaz de generar incrementos de precio un año con otro del 17%, ¿vale? Había años en que la rentabilidad, o sea, tú comprabas un piso a día de hoy en plano y 12 meses después valía un 17% más, tú lo podías vender y no habías soltado ni un duro para... estamos hablando de un apalancamiento del 100%, ¿vale? Y eso se producía. O sea, no te estoy contando una cosa que me he inventado. Eso estaba pasando, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes un sector que da unas rentabilidades tan absolutamente brutales, tú tienes una renta, tú tienes un capital y tú tienes que decidir dónde inviertes ese capital. Pues entre la agricultura, que estaba teniendo unos rendimientos buenos, pero no ya tan buenos, y uno que estaba dando unos rendimientos absolutamente brutales, pues mucha parte de la inversión que en su momento hubiera ido a la agricultura se desvió hacia el sector de la construcción. Pero para mi gusto hubo un factor todavía mucho más importante, y es que una parte importante de la generación, de la segunda generación o tercera generación, ya casi estábamos entrando en la tercera generación, de los primeros agricultores, esos hijos y nietos de los agricultores, encontraron un sector más atractivo del que venían, ¿no? Y se fue mucho capital humano a ese sector. Tanto mano de obra no cualificada, es decir, nuestros institutos se vaciaron, tanto los de FP como los de... amigos de mi clase que dejaban de estudiar para irse a la construcción porque iban con el BMW tranquilamente. Yo tengo un sobrino que dejó de estudiar, se puso a trabajar en la construcción y en 1 año y pico, 2 años ganaba más que yo. Y me decía, Tito, ¿tú te has hinchado a estudiar toda tu vida? ¿Qué estás haciendo? Claro. Luego llegó la crisis, pobrecito mío, y la cosa cambió, pero en aquel momento decía yo, joder, cómo han cambiado los valores, ¿no? Cómo ha cambiado la situación. Entonces nos encontramos con un cambio radical de foco de la actividad económica que cambia también de manera radical en el año 2009. Es decir, es también muy sorprendente ver cómo de pronto, cuando todo va fatal, es decir, el mármol se hunde, el turismo se hunde, la construcción no es que se hunda, es que llega al suelo, hace un agujero y sigue cavando, ¿no? En medio de todo eso, lo único que mantiene un rumbo estable, sin grandes algarabías, sin grandes... pero que sigue estando ahí y que no falla, es la agricultura. Nos salvó. O sea, la agricultura nos salva primero de la pobreza en los años 70 y nos salva de la catástrofe absoluta en el año 2009-2010, ¿no? Entonces, te das cuenta como a partir de ese momento la agricultura tiene otro ciclo de crecimiento y bastante intenso. Y dices, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que parte de esa mano de obra que habíamos perdido ha vuelto a la agricultura. Hay una generación de gente muy preparada, tanto economistas, gente que ha estudiado finanzas, gente que ha hecho derecho, ingenieros, agrónomos e industriales y de todo tipo, que de pronto la salida natural ya no es otros sectores, sino que vuelve a ser la agricultura. Y tenemos una incorporación de valor añadido, bueno, de capital humano a la agricultura que nos permite revolucionar otra vez el sector, ¿no? Y desde entonces hasta ahora,
pues estamos viviendo esa nueva fase de crecimiento que yo creo que en los últimos años pues está otra vez empezando a aplanar la curva, porque lógicamente nunca se puede, o sea, no se puede estar siempre creciendo a los niveles que se estaban creciendo anteriormente. ¿Y cuál dirías que es el cambio de más impacto que has visto en todos estos últimos años, en los últimos 30 años, en la agricultura? Hombre, yo marcaría 3 hitos. El mercado único, el control biológico y la crisis de 2009 y el salto espectacular que tuvo la agricultura a partir de ahí. Y ahora se está produciendo otro que veremos a ver qué resultados tiene, que es la introducción de la agricultura inteligente, o de, si quieres, de la inteligencia artificial o de las sondas y demás, sí, ¿no? Toda la digitalización. Sí, la digitalización de la agricultura yo creo que es probablemente el siguiente paso, ¿no?